Profe Gacel. Historia de Canarias. El periodo de los Reyes Católicos y los Austrias Mayores en Canarias durante el siglo XVI. Tras derrotar a los aborígenes, los europeos tomaron posesión de las islas, fundando nuevas poblaciones, plantando nuevos cultivos e instaurando nuevas instituciones para el gobierno. En primer lugar, repartieron las tierras entre los nuevos pobladores y algunos aborígenes, que habiendo ayudado en la conquista, recibirían tierras menores. Las mejores tierras se asignaron a los banqueros, principalmente genoveses que habían prestado dinero para la conquista, con armas y otros enseres. De igual forma, estas fueron repartidas entre los conquistadores, que llegaron a las islas después de la conquista. También algunas instituciones públicas, creadas tras la conquista, obtendrían grandes extensiones de montes y dehesas. Además, las parroquias y los conventos poseían grandes extensiones de tierras, y ejercieron una gran influencia social, ya que todos los años, los campesinos tenían que pagar el diezmo. Tras la conquista, las islas quedaron divididas en dos conjuntos. En primer lugar, las de señorío, que eran Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, estaban menos pobladas. Como fueron conquistadas por señores normandos y castellanos, fueron propiedad de sus descendientes hasta comienzos del siglo XIX. Los señores eran los dueños de la tierra, cobraban impuestos, administraban justicia y nombraban a las autoridades. Los abusos fueron frecuentes, y por todo ello, la pobreza fue mayor. En segundo lugar, las islas de Realengo, que fueron las conquistadas por los Reyes Católicos, eran Gran Canaria, La Palma y Tenerife. La influencia de la corona y los mayores recursos naturales facilitaron el crecimiento económico y social, aumentando la población en número y diversidad. Ya bajo los reinados de Carlos I y Felipe II, las islas continuarán con el proceso de despegue económico y el crecimiento demográfico, iniciado con la colonización de los primeros gobernadores. El nuevo formato de organización institucional para las islas. Durante el periodo de los Reyes Católicos, al incorporarse a la Corona de Castilla, las islas tuvieron que incrustarse en un nuevo sistema de leyes y organismos. Entre ellas destacan los cabildos, que se crearon bajo una disposición geográfica diferente a la peninsular, constituyéndose un cabildo en cada isla, cuya ubicación marcaba la capital isleña. Estas instituciones de gobierno se reunían semanalmente, para, por ejemplo, aprobar ordenanzas, o garantizar el abastecimiento del agua y de víveres. En 1526, ya con Carlos I, se creó, en las Palmas de Gran Canaria, una Real Audiencia, que fue el más alto tribunal supremo de las islas. Posteriormente, para unificar el gobierno de las 7 islas y mejorar su defensa frente a la piratería, Felipe III crearía, en 1589, una Capitanía General, convirtiéndose el Capitán General en la máxima autoridad. Las instituciones religiosas más importantes se ubicaron en Las Palmas, donde residían los obispos, y también se situaba la catedral y el Tribunal de la Inquisición. La aparición de la piratería en Canarias. Al iniciarse el reinado de Carlos I, empieza a surgir el fenómeno de la piratería. Desde las Indias llegaban barcos cargados de tesoros, los cuales tenía a las islas como destino de paso, sufriendo continuos ataques de piratas. Sin embargo, con Felipe II las islas conocen un breve periodo de paz, debido a la unión matrimonial de Felipe con María Tudor de Inglaterra. Tras la muerte de María,
Los piratas ingleses azotan las islas, junto a los berberiscos. El principal tipo de cultivo, y su comercio. Las tierras de mejor calidad, cerca de las costas, y con agua abundante, se destinan al cultivo de exportación de la caña de azúcar. Con las exportaciones de azúcar, Canarias se incorporó al comercio internacional de la época, llegando a conocerse como las Islas del Azúcar. Sin embargo, la ruina del cultivo ocurre hacia 1554. A causa de la competencia principalmente de los productos de América, en cuestión del precio. No obstante, con Felipe II se fue sustituyendo la caña de azúcar por grandes extensiones de uvas, llegando a exportarse ya en grandes cantidades a Inglaterra.